Es un ídolo. Para usted puede ser bueno, malo, provechoso, no provechoso, pero si ahí ocupa el primer lugar de nuestro corazón, que no sea Dios, siempre va a generar sed. O sea, yo creo que esa es una de las características del mensaje del Evangelio. Y es que Jesucristo es el agua viva. Y cuando Él está en nuestro corazón, jamás tendremos sed. Todo lo demás va a generar no nos va a dejar satisfechos. Sí. Puede que para nosotros lo primero sean los videojuegos o lo primero sea nuestra familia, pero eso nunca va a llenar las expectativas. La familia no va a permanecer por siempre. Los videojuegos, siempre vamos a rescatar una película y queremos rescatar otra. No sé si todavía se dice rescatar porque hace mucho tiempo que no juego videojuegos. Pero, es decir, me parece que es como parte de la esencia. No necesariamente es que creamos o no creamos en Dios. Hay un ídolo que está en nuestro corazón. O varios que hay en nuestro corazón, aún siguiendo al Señor. O sea, hay cosas que debemos examinar en nuestro corazón, hay cosas que están cerquita ahí de Dios, y no, Dios no porque lo otro no sea importante, no porque Dios no quiera que amemos a nuestra familia o disfrutemos viajar, no, sino porque no deben ser el centro. Mientras Cristo sea el centro de todas las cosas, jamás tendremos sed. Bueno, yo les tengo otro ídolo que tal vez a ustedes les parezca. Confesiones, son confesiones. No me corresponde, no me gustan, pero lo he visto mucho y está en un auge muy fuerte, ¿no? Sí. Y es el amor a los animales. Sí. Ese es algo, y entonces se ha vuelto un movimiento, ¿no? Animalista, y estábamos en el centro comercial en Río Negro y ahí iba una familia completa con un cerdito vietnamita es. Sí, creo que es así. Que el cerdito lo llevaban en un cargador aquí, en el pecho, como cuando se carga un bebé. Y el bebé, un niño como de 1 año, 2 añitos, por mucho tendría, agarrado con un cordón como si fuera un perrito, caminando al lado. Yo quedé sorprendida. Mis hijas miraron. Y si ustedes miran en las redes sociales y en esto es mi hijo, ya no queremos tener hijos porque sí, pues tengo el perro, ya es un reemplazo del animal, las mascotas es impresionante. Y sí, yo obviamente estoy de acuerdo con que no debe haber maltrato animal de ninguna índole, pero de ahí a darle la categoría de hijo a un animal, a humanizarlos, además de humanizarlo, pero es que ya en las redes, si ustedes miran, amigos de uno están mi hijo, mi bebé, y usted va a mirar cuál es el hijo y cuál es el bebé, y es un perrito. Y listo, hermosos. Pero digamos que es una idolatría que está en aumento. Y a mí me acuerda de Romanos cuando dice dando honor más a la naturaleza de los animales y nombra a los animales antes que al Creador, antes que a Dios mismo. Entonces digamos que esa para mí es una de las que hay que estar alerta. O sea, esa tiene que tener campana porque al igual que la salud, que nos volvemos en templo, o sea, en que yo tengo que estar bien en la comida, en todo, esas dos van en auge, en un aumento muy grande. Uh-huh. Y específicamente, como decía, los 30 para arriba. Uh-huh. No quieren casarse ni no tener mascotas. Sí, y es que es muy complejo. Yo creo que hay demasiados ídolos en este tiempo. Por ejemplo, todo el tema de fitness. Sí. Todo ese tema es un tema y tiene varias facetas, porque están los extremos, los que se van por una línea del ejercicio, otros por el tema de la alimentación. O sea, hay un montón de cosas. Por ejemplo, quienes como por base de esto toman el camino y dicen es que es el deporte, es por deporte. Entonces yo conozco un caso de un trabajador que prefería montar bicicleta que compartir con su familia, y de hecho ese hogar se dañó por eso, porque él se montaba en su bicicleta
y se iba a recorrer media Antioquia y no compartía con su familia hasta que obviamente se deterioró y se acabó. Pero miren en lo que va eso. No, y nosotros no es que estemos diciendo acá que vale la pena aclararlo porque ahora todo es tan complejo de conversar. Sí. Que no estamos diciendo que... Yo por eso como grasa. Jorge tiene una perrita acá en su casa. Y que la queremos mucho. La queremos mucho. No estamos diciendo que la salud no sea importante. No estamos diciendo que la familia no sea importante. Sino que es... O sea, cuando Dios ocupa el todo de nuestras vidas, Él le da sentido a todo y lo pone en su lugar y le da su armonía, ¿cierto? Entonces es importante aclararlo. Elizabeth, bueno, ya para terminar, ahora que el Señor está en tu corazón, en estos momentos, como tú lo afirmas, ¿cómo ha sido ese cambio en tu vida? O sea, de esa Elizabeth que era fascinada por la rumba, ¿cierto? Y que tenía su corazón en otras cosas, ahora que tu corazón está en el Señor, bueno, cuéntanos cómo es tu vida, qué diferencia ves, cómo te sientes, qué piensas. Bueno, digamos que con una experiencia tan sobrenatural y real como sucedió esa, cualquiera diría, no, ya de una vez ella pues corrió a una iglesia o a buscar a Dios. No. Tristemente hasta los 20 años, fueron 3 años más después de eso. Obviamente ella me cuidaba en lo que pensaba y en a quién levantaba mis brazos. Pero digamos que sí era una persona que como que indagaba todo, escudriñaba todo, o sea, dudaba de muchas cosas. Siempre fui yo creo que si yo hubiera sido discípula hubiera sido Santo Tomás. Yo sí preguntaba y le preguntaba al Señor por todo y quería entender muchas cosas. Entonces digamos que pasaron después de esa experiencia, fueron 3 años más y nuevamente el Señor, a través de una experiencia bastante fuerte también, me dice, hasta aquí llegas, ¿sí? Y a partir de ese momento, que fue a los 20 años, empieza mi vida a tener un sentido diferente, un sentido donde ya lo llenaba era el Señor, donde yo ya empecé a conocerlo, porque más que cualquier cosa fue eso, a buscarlo, a conocerlo, a entenderlo, sin dejar de preguntar, porque siempre he sido, y el agua del diluvio, ¿de dónde salió? Eran de mis preguntas. Una pregunta para un poco. ¿Qué cantidad de agua? ¿De dónde salió? Y siempre fui así, entonces como que sí pasaron varios años en donde el Señor cogió completamente mi vida y me dio una vuelta y me dijo, no más. Hasta aquí te dejo llegar. Y a partir de ese momento mi vida sí tiene un sentido completamente diferente. Empieza un proceso de santificación, de entender, de conocerlo en diferentes etapas. Algo que me ha fascinado a mí es los nombres de Él. Cómo Él se presenta en diferentes circunstancias, en diferentes tiempos, con sus nombres. No de una vez me pasó el paquete y me dijo, este soy yo todo, sino Él empezó a mostrarme poco a poco quién era Él. Y por último me muestra su obra completa en Cristo, donde yo adquiero totalmente sentido y donde yo ya sé que estoy escondida en Él. Yo morí y ahora Cristo vive en mí. O sea, digamos que eso suena romántico en el ámbito cristiano, ¿no? Suena muy romántico, pero literalmente empiezo a partir de entenderlo, quién es Él, de conocer sus nombres, de conocer su obra completa, empiezo a entender que todo lo que yo soy tiene sentido en Él. Entonces, a preguntarle los tiempos, a preguntar por lo menos cuándo me iba a casar, ¿es Él? Él es el todo para ti. Ayunar, todo fue, Señor, si tú no vas, yo no voy. Mis hijas fueron también todo el tiempo a preguntar. La segunda niña es, Señor, mi hija se va a quedar sola, ¿quieres que tenga otro hijo? O sea, de ahí en adelante mi vida fue, si tú no estás, no quiero estar.
no quiero ir. Alguna vez, aunque yo sé que suena como obvio, pero creo que es más bien para resaltar algo. ¿Qué hubiese pasado si el Señor no te hubiese hablado, no hubiera hecho pues lo que hizo ese día en ese concierto, que tú dices que saliste del cuerpo y pudiste como ver? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué crees tú que hubiese sido con tu vida? ¿Sería lo mismo? No, yo creo que porque después, más adelante, como les digo, toda mi vida, o sea, eso fue un proceso donde él me muestra después que la música ocupaba un lugar demasiado importante en mí. Y más que la música era lo que sentía, el placer de lo que me llenaba. Uh-huh. Entonces, me muestra él lo que hubiera sido el fin de eso. Sí. O sea, era yo creo que me hubiera convertido en una persona de momentos, donde este momento llena mi vida y entonces nuevamente caigo y otra vez otro momento y así. Porque de hecho pasó durante esos 3 años, o sea, fueron momentos. Sí, yo lo digo porque en mi experiencia de conversión, que en otro tiempo la compartimos, para mí tuvo mucho sentido esa forma en la que el Señor llegó, porque el Señor es muy bonito, pienso yo, y muy oportuno, porque en esas experiencias, yo sé que cualquiera puede estar diciendo en su casa, pero entonces Dios luego hubiera hecho otra cosa. Sí, claro, hay un mundo de posibilidades, pero lo curioso de esas cosas que hace el Señor es que son tan oportunas que uno dice, o sea, fue así porque si no hubiese sido así, yo hubiese dicho, esto es quién sabe qué me pasó, o sea, yo hubiera creído otra cosa, o sea, no hubiera percibido que es el Señor, porque aunque a veces creemos y tenemos como la idea de que hay obrares o hay cosas que llegan a nuestra vida y nosotros decimos que eso es tan bueno que tuvo que haber sido Dios, pero es que el diablo también se disfraza de ángel de luz y también puede llegar a sorprendernos de alguna forma, ¿cierto? Entonces, para mí es muy bonito, muy valioso cómo el Señor llega a cada persona y a través de esa experiencia específica uno dice, fuiste tú, tuvo que haber sido el Señor. Y eso es lo que determina el proceso, porque obviamente yo creía que a todos hay un momento en el que el Señor llega ahí y de ahí en adelante empieza un proceso. Eso no es que uno dice, ya al otro día llegué a la casa, cogí el cajón y empecé a botar ya un montón de ídolos y a sacar un montón de cosas. No, empieza un proceso. Es un proceso, sí. ¿Cierto? Pero bueno. Me haces acordar de algo que es, que digamos que la palabra habla no solo del proceso, sino que dice el Señor Jesús, dice, bienaventurados los que creen sin haber visto, ¿no? Digamos que en mi caso, porque él me conocía y porque sabía que yo siempre indagaba todo y preguntaba todo, tuvo que ser una experiencia fuerte, ¿no? Más perceptiva. Más sensorial, por decirlo así, más impactante, ¿sí? Hay personas, y yo le doy gracias a Dios por esas personas que creen y que tienen una experiencia de vida diferente sin tener este tipo de experiencias, ¿sí? Uh-huh. Sino que lo que dijo el Señor, y prácticamente se los dice como regaño, ¿no? Bienaventurado el que cree sin haber visto. ¿Por qué? Porque hay gente que dirá, bueno, pero yo nunca he tenido una experiencia tan fuerte, ¿no? Yo quisiera que el Señor me hablara así. Uh-huh. Yo lo único que puedo decir es, el Señor sabe lo que tú estás diciendo, en qué momento llega, cómo llega, y cómo conquistar el corazón de cada uno de nosotros. Y no necesariamente tiene que ser algo tan fuerte. Son cosas, ¿sí?, extraordinarias. Exacto, sino a través de una canción, a través de una palabra de un amigo. En redes sociales ahorita está saliendo una cosa linda, y es que ahí pasa un muchacho por un centro comercial y deja un papelito en el escritorio de una de las vendedoras. Ahí, se lo deja. Y la chica coge el celular, mira el papelito y el muchacho no se queda ahí, sino sigue derecho. Y coge el papelito de ella y lo mira y lo lee y le toma foto y lo reenvía. Y fue un versículo, una palabra que este muchacho puso sobre el escritorio. Y ella, lo que hace, su reacción es
es decir, wow, o sea, le llega el momento, lo publica, lo mira, porque tal vez eso fue lo que esa persona necesitaba en el momento, ¿no? Encuentros, momentos de oración, no necesariamente tienen que ser experiencias sobrenaturales. Yo le doy gracias a Dios porque, digamos que en mi caso, Él me conocía y Él sabía que tal vez yo necesitaba eso. De hecho, me costó 3 años más, ¿sí? Claro. Y es duro entender uno eso, ¿no? Es duro, así como... digamos que si a mí me hubiera pasado esto en este momento de mi vida, ya madura, ya una mujer grande, yo diría, yo actúo diferente, ¿sí? Yo actúo diferente y en el primero ya me arrepiento y ya. No, a mí me costó más tiempo. Entonces, Claro. sí quisiera, digamos que resaltar esto para las personas que luchan con que, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Señor, yo quiero conocerte, yo quiero, háganlo. Porque la Biblia dice que el que llama, se le abrirá, que el que busca encuentra, pero no necesariamente tiene que suceder de esa manera. Puede ser en un momento de soledad donde clamo y Él responde con una paz. Me acuerdo de una experiencia que tuve con Valeria, que tú la conociste. Valeria, íbamos para el jardín y ella, tuvimos en menos de un año 3 cambios de jardín, muy fuerte para una niña pequeñita, tenía 3 añitos. Y yo la llevaba a pie para aprovechar esas cuadras para caminar, orar y cantar. Cantaba con ella y oraba. Y ya nos faltaba cruzar la calle para llegar al jardín. Y de pronto ella me dice, mami, ya viene, ya viene. Entonces yo le dije, ¿qué viene? ¿Qué viene? Y me dijo, la paz. Y entonces yo la miré y le dije, ¿cómo la sientes? ¿Cómo sabes que viene? Y me dijo, es un calorcito que sube por los pies y me llega hasta la cabeza. Y es la experiencia de una niña. Cómo estaba llorando, orábamos y ella entraba al jardín y ni siquiera lloraba, siendo una experiencia tan fuerte y sabiendo yo que ella sentía miedo de ir. Pero entonces siempre el Señor, aún a los niños pequeños van a sentir esa experiencia de manera diferente. Ella lo sintió como un calorcito que le subió por todo su cuerpo hasta llegar a la cabeza. A mí me parece que dentro de lo que estabas diciendo ahorita y de lo que hemos hablado, he visto que es muy recurrente el asunto de lo sensorial, o sea, el asunto de la salvedad que tú haces, me parece que es válida, el asunto de que Dios se muestra de diferentes maneras, ¿cierto? De pronto la tuya fue más sobrenatural, como lo decías, pero yo también creo que unido lo que tenemos en la actualidad está relacionada con eso, con el hedonismo, con el placer, con las sensaciones, con lo organoléptico, con los sentidos, con lo que siento. Y me parece que las sensaciones, las emociones hacen parte de lo que somos, son vitales, creo, o sea, hacen parte de lo que somos, pero creo que se han puesto en el lugar que no es, muchas veces, ¿cierto? Aún en lo cristiano, ¿no? Exactamente, también hace parte del asunto. O sea, no solamente, o sea, para todas las personas es una realidad. O sea, bien sea personas que crean en Cristo o no crean en Cristo, es una realidad. Las sensaciones están ocupando un lugar muy fuerte. Y me preocupa ahora que mencionas a las personas que seguimos a Cristo, me preocupa que muchas veces, si no sentimos la presencia de Dios, que si no sentimos, no hay unas sensaciones, entonces Dios no está allí y queremos mucho como lo sobrenatural, pero me preocupa que, y es válido, lo sobrenatural hace parte de la vida, y la vida está plagada de experiencias sobrenaturales, o sea, y creemos en que el Espíritu Santo sigue obrando de maneras sobrenaturales. Pero me preocupa que la gente quiere tanto sentir, experienciar ese éxtasis, pero quiere lo sobrenatural, pero la fe no es algo natural en nosotros. O sea,
Queremos lo sobrenatural, pero leer la Biblia no es natural para nosotros. Orar no es natural para nosotros. Amar al prójimo no es natural para nosotros. Cosas que deberían ser naturales, o sea, que deberían ser cotidianas. O sea, anhelamos lo sobrenatural, pero me preocupa que lo natural no es que Dios tenga el primer lugar en mi corazón. ¿Me hago entender? Entonces, esta serie, bueno, es muy... No sé, Jorge, si quieras decir alguna otra cosa más respecto... No, pensaba en eso que decías. Sí, es muy cierto, porque desafortunadamente en la iglesia, o sea, nos centramos mucho en el que si siento algo es porque Dios está, si no es porque no está. Si siento algo, si siento el calambre, es porque Dios me está hablando. Y Dios no necesariamente siempre nos va a hablar con esas experiencias sobrenaturales, como lo hemos dicho. Él es muy oportuno y se manifiesta de formas muy especiales. Lo que pasa es que siento que muchas veces perdemos el norte, en el sentido de que anhelamos más las mismas experiencias que al mismo Dios, ¿cierto? Porque el que quiere de alguna forma muchas experiencias, en realidad estás buscando eso, no está buscando llenarse. Lo que decía Sergio ahorita al principio, el Señor llega y llena. O sea, cuando uno ha recibido del Señor, uno siente que ya lo es todo, como decía ahorita Elizabeth. Él es el todo. Si tú quieres, yo voy. Si no vas a estar ahí, entonces yo no quiero estar. O sea, el Señor se vuelve el centro, se vuelve el todo. Pero hay veces que hay personas que quieren seguir experimentando. Aun cuando dicen que el Señor es el todo, quieren seguir experimentando. Y en realidad... No es suficiente. Sí, no es suficiente. O sea, no basta. No basta. ¿Cierto? Cristo no basta. Ese es un problema que veo muy latente en esta sociedad, en estos tiempos. Parece que Cristo no es suficiente, pero es porque queremos más y nos olvidamos del centro de su obra, lo que en verdad Él quiere hacer y está haciendo en las vidas de cada uno de nosotros. Y se unen varias cosas, ¿no? El hedonismo que estábamos hablando, con el que primero soy yo, o sea... Atiéndeme, sáname, provéeme, santifícame. Con la inmediatez de los medios, lo quiero ya. Se unen todas estas cosas y al unirlo, a llevarlo a buscar a Dios, pues hay desilusión y tristemente hay mucha deserción por eso, ¿no? Me mintieron, Dios no estaba ahí, no me quiso sanar, Dios nunca se me presentó como usted dice que le habla a uno. La Biblia no la entiendo. Muchos cristianos hablan y dicen, yo leo la Biblia, pero es que yo no entiendo. Entonces, ¿por qué buscamos nuevamente que me satisfaga? No busco al Padre, no busco a Dios ahí, no busco a Cristo, sino busco nuevamente satisfacerme, entender, que me diga algo bonito. Clama a mí, yo te responderé. Y si leo otra cosa, pues no entendí. No, y también vale la pena aclarar que no es que Dios, solo Dios, o sea, y nosotros no, o sea, Dios nos hace parte. O sea, lo bonito también del asunto es que el Señor nos hace parte de estas experiencias de conocerlo, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, lo que decías que orábamos y a veces buscamos satisfacernos primeramente, Dios debe ser el centro, pero Dios también a la vez en medio del proceso también nos da. O sea, por ejemplo, sucede en muchas veces con el asunto de la alabanza, ¿cierto? Que la gente a veces pierde el norte, que el centro de la adoración es Dios. O sea, si vas a adorar es a Dios. Pero lo bonito también es que Dios nos hace parte. O sea, Dios como que en consecuencia, en medio de las cosas, Dios nos da. O sea, Dios nos permite conocerlo a través de la oración, nos permite reconocerlo, admirarlo, ver su grandeza. Entonces, es como...
Y conquista nuestro corazón poco a poco, ¿no? Así es. Yo pienso que si no fuera por el 100% que hace Él, pues yo no hubiera llegado a los pies del Señor, ¿no? No lo hubiera conocido. Si Él no hace todo por presentarse, que de hecho fue así con su pueblo escogido, Él hizo todo. O sea, ¿por qué Él hubiera podido mostrarle su plan de salvación desde un comienzo? Sí, tengo a Cristo y esta es mi carta y cómo les parece, y sí, no, pero Él primero se dio a conocer, conquistó su corazón poco a poco. Y después les dice, esto es todo lo que tengo, completo para sanarlos, para restaurarlos, para que entren conmigo, no por momentos, sino una vida plena de relación, una vida plena de comunión, una vida donde dice, en el mundo tendrán aflicción. Sí tendremos aflicción, sí habrá enfermedad, sí habrá tristeza, pero descuiden, yo he vencido al mundo, yo estoy con ustedes. Entonces es ese paso a paso que Él hace y donde el 100% que Él pone es suficiente y conquista nuestro corazón, y sé que los que nos están escuchando van a poder decir, yo quiero conocerlo, yo quiero conocer a ese Dios, yo quiero conocer al que conquista mi corazón, y que puede ser por un estremecimiento de la piel al escuchar una palabra, al escuchar una canción, pero que Él quiere tener con nosotros. Y de hecho dice que Él no es que retarde digamos que su venida, sino que Él quiere que todos lo conozcan. Entonces, a través de estos procesos, a través de personas como ustedes que tienen estas iniciativas, Él dice, yo quiero que más me conozcan. Y a través de estos medios que pues llegan hoy en día a más personas, ¿no? Bueno, Elisa, muchas gracias por estar en este rato con nosotros. Gracias por estar este rato también aquí compartiendo. Chévere si pueden compartir esas experiencias. De pronto les quisiera que por último oráramos porque creo que es valioso poner todo esto en las manos del Señor. Así es. Señor, te damos gracias porque tú eres el agua viva. Y al beber de ti ya no tendremos más sed. Los ídolos de este mundo nos prometen muchas cosas. Tal vez nos generan muchas expectativas. El deseo, las sensaciones, tal vez pretenden reinar en nuestro corazón. Pero cuando tú eres el todo en nuestra vida, todo tiene sentido. Aunque no entendamos, aunque no veamos plenamente, pero tú le das sentido a todas las cosas. Tú nos satisfaces, porque Cristo es suficiente. Yo te pido, Señor, que por favor tú obres en los corazones de las personas que nos escuchan y nos ven en este momento, para que puedan conocerte, para que puedan verte en medio de su vida cotidiana, para que puedan ver a un Dios que quiere traer vida y vida en abundancia. Te agradecemos por este momento y oramos para que nos permita reflexionar. Tal vez creamos que no hay ídolos en nuestro corazón, pero es una pregunta que debemos tener constantemente. ¿Será que no hay ídolos en nuestro corazón? Señor, si tú lo eres todo, tú le das sentido a todo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Gracias por la invitación. No olviden comentar, si quieren compartir con nosotros sus experiencias, también las pueden poner ahí. Quizás algún día hagamos un video o nos podemos poner en contacto con ustedes, y compártanlo. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Chao.